Bienvenidos a nuestra página de YouTube. Es un honor el poder servir a nuestra ciudad y el mundo entero a través de este medio de comunicación. Esperamos que este canal sea de mucha bendición para su vida y que un día nos pueda acompañar a uno de nuestros servicios. Nuestra visión es simple: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sabemos que al conocer y seguir a Jesús, vidas son cambiadas para siempre. Acompáñenos hoy, pues esperamos que este mensaje será de bendición para su vida. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Aleluya. Oh, Jesús. Aleluya. Nuestra esperanza está en Él en esta mañana. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Sí, Señor. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aleluya. ¿Por qué no cierra sus ojos? Levanta sus manos. Oh, ¿a quién más vemos en esta mañana? Mis manos, Si solo Él tiene palabras de vida ¿de eterna. dónde vendrá mi Aleluya. We need you this morning, God. Te necesitamos en esta mañana. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en mi socorro. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Oh, mi amado Jesús. ¿Y qué les decimos a todos los que nos están viendo por las redes sociales? Que Dios los bendiga. ¿Les podemos decir que Dios los bendiga? Fuerte, amén. A ver las cámaras, que enfoquen ahí en las cámaras, a ver las cámaras ahí, vamos a ver que nos enfoquen y me digan cuando lo digan, amén, cuando me digan así, ya hermano. Bueno, ¿qué le decimos a todos los que nos ven por las redes sociales? Amén, gloria a Dios, que reciban esa bendición en esta hermosa, hermosa mañana. Gloria a Dios.
Solamente para que lo vaya pensando más adelante cuando recojamos la segunda ofrenda, vamos a necesitar unos 4 hermanos o hermanas que nos ayuden en el ministerio de transporte. Así es que para que lo vaya pensando, vamos a pedir unos voluntarios. Vamos a la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos a leer 2 porciones ahí en el capítulo 2, versículo 15, y luego vamos a ir al capítulo 3, versículo 22 al 24. Génesis 2, 15 al 17, y luego el capítulo 3, versículo 22 al 24. El tema de esta mañana es las consecuencias del pecado. El domingo pasado estuvimos viendo sobre el pecado y su naturaleza, y he sentido, hermanos, que estos temas más que todo son teológicos. Vamos a estar viendo muchas escrituras ahora, porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que aprendamos la palabra de Dios. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Luego el verso 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Pueden sentarse, hermanos. Estamos tratando este tema que es muy importante, conocer lo que es el pecado, su naturaleza, y en esta mañana vamos a hablar de sus consecuencias. El domingo hablaba sobre qué es pecado, y decía que pecado es un pensamiento, es una acción o una omisión que va en contra de la voluntad de Dios. Es una desobediencia a la ley moral de Dios, ya sea esta la ley escrita o la ley que Dios puso escrita en nuestros corazones, que se conoce como la conciencia. Hablé sobre la naturaleza del pecado, que es desagradable. Es comparada el pecado es comparado, por ejemplo, con la lepra. Sabemos que la lepra no es una enfermedad agradable, es algo horrible. La lepra es una enfermedad que va comiendo la piel, y la manera como comienza es matando los nervios que terminan en la piel, y de esa manera vuelve a la persona insensible. Y un leproso se le puede caer un dedo y no siente nada, se le cae la oreja y no siente nada, porque lo hace insensible, y va desfigurando a la persona. En la medida de que esa enfermedad avanza, las personas pueden perder una oreja, pierden sus labios, pierden su nariz. Hay casos terribles donde la persona prácticamente ha perdido la mitad de su rostro, y lo tremendo es que no sienten dolor, porque la lepra mata los nervios y hace a la persona insensible al dolor. Así es el pecado. Eso representa la naturaleza del pecado, y que está arraigada en nuestros corazones, y no hay ningún ser humano que esté libre de esa naturaleza. Todos estamos atados por esa naturaleza llamado pecado. Hoy quisiera hablarles de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios hizo a través de Él,
Pero me es necesario, antes de hablar de eso, me es necesario hablarles de las consecuencias del pecado para que todos nosotros podamos valorizar lo que Dios hizo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el problema de muchos creyentes es que creen en el Señor, pero no valorizan lo que Él hizo porque no se dan cuenta de dónde Dios nos rescató a nosotros. Y es necesario que nosotros podamos comprender de lo que Dios nos libró para poder vivir agradecidos. Es como una persona que está moribunda y después que esa persona, cuando los dos médicos le han dicho no hay esperanza, definitivamente vas a morir, y esa persona de repente se mejora, esa persona al menos por los primeros días, aunque no debería de ser así, por los primeros días reconoce la bondad de Dios en él y dice, oh gracias Señor porque me libraste. Lamentablemente tendemos a olvidarnos de la gracia de Dios. Así que vamos a hablar, por lo menos, aunque hay varios efectos, varios resultados, varias consecuencias del pecado, yo quiero hablarles de dos en esta mañana, de dos consecuencias. Hermanos, dos consecuencias en particular. La primera es que el pecado, y esto es importante, el pecado separa al hombre de Dios, lo aleja. No le permite tener esa comunión, no le permite andar en un sentido espiritual claro. Cuando nosotros miramos la creación del hombre en el principio, vamos a ver, hermanos, que Dios lo creó pensando en lo mejor para el hombre. Nada de lo malo que hoy vemos estaba en el propósito de Dios al principio. Nada de eso. Es más, Dios creó al hombre y la Biblia dice que lo hizo conforme a su imagen y su semejanza. Ya desde ahí estamos viendo de que Dios está pensando en algo grande para el hombre. El Salmo 8 dice que Dios lo puso por encima de toda su creación. Por eso es que el salmista dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él, y el hijo del hombre para que lo visites? Y luego dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y aún así lo coronaste de gloria y lo pusiste sobre tu creación. Todo lo creado lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, las aves del cielo y asimismo las bestias del campo, todo. Y él dice, cuán grande es tu nombre, Señor. Porque eso era lo que había de Dios. Dios creó al hombre y lo puso en Edén, el huerto de Edén, para que lo labrase, para que lo cuidase. Y al principio, hermanos, vemos también que el hombre tenía una comunión con Dios, una relación íntima, que Dios se paseaba en medio del huerto y el hombre no tenía temor de acercarse a Dios, contemplaba el rostro de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, no le era ajena. En Edén no habían sacerdotes, no habían altares, no habían sacrificios, no había necesidad de cuartos de oración. En Edén, hermanos, era un lugar donde el hombre tenía acceso directo a Dios. ¿Comprende usted lo que es tener acceso directo a Dios? Llegar delante de su majestad, de la presencia de Dios, no tener nada de qué avergonzarse. No tener nada de qué avergonzarse, no tener nada, absolutamente nada. Y poder acercarse a Dios con esa confianza de saber que la santidad de Dios no nos va a hacer ningún efecto negativo, porque la persona estaba totalmente limpia. Su conciencia, su moral, sus pensamientos, todo. Eso era al principio. Lamentablemente el hombre infringió el único mandamiento que Dios le puso. Dios le dijo, de todo árbol que hay en el huerto vas a poder comer, excepto me he reservado un solo árbol. Ahora, quiero que quede claro, no era manzana. Porque todos dicen la manzana, Eva comió la manzana, no era manzana. La Biblia no dice qué clase de árbol era. Pudo haber sido cualquier
árbol, peras, naranjas. Dios escogió ese árbol y dijo, este no lo vas a comer, porque Dios estaba poniendo a prueba al hombre. Lo puso a prueba, ¿para qué? Para ver si este le iba a servir o no. Dios nos pudo haber hecho a nosotros en una forma mecánica que le adorásemos mecánicamente, pero no lo hizo así, porque Dios no quiere una alabanza mecánica. Dios quiere una alabanza que salga del corazón. Dios quiere una adoración que salga del corazón y salga voluntariamente. Y eso es lo bonito. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, lo hemos dejado todo allá afuera y nadie fue a ponernos una pistola, no hubo una orden presidencial. Gracias a Dios que estamos viviendo en un país libre, no estamos bajo una dictadura, hermano. Y aún con la dictadura, Dios no es así, Dios no es un dictador, Dios no nos hizo así. Todos decidimos esta mañana, nos levantamos y dijimos, vamos a ir a la casa de Dios. Y como venimos voluntariamente, nadie debe de estar enojado porque vino a la casa de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero lamentablemente el hombre comió del fruto prohibido. Y con ese acto de desobediencia, no solamente se condenó a sí mismo, sino que condenó a toda la raza a una eterna separación de Dios. Leíamos en el capítulo 3, versículo 22 al 24, que el hombre fue expulsado del huerto. Dice el verso 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para labrar la tierra de que fue tomado. Antes estaba en un paraíso, ahora estaba en un lugar distinto. Antes disfrutaba de la presencia de Dios, ahora ya no podía disfrutar de la presencia de Dios. Porque desde el momento en que oyó que el Señor se estaba paseando, dice que tuvo miedo y fue y se escondió. Y Dios le dijo, ¿por qué te has escondido? ¿Qué hiciste? ¿Has comido del fruto? Y la respuesta de Adán es porque tuve miedo. Y desde entonces el hombre tiene miedo ese encuentro con Dios. Por eso es que hay cristianos, aunque son cristianos y devotos cristianos, que a la hora de la muerte se aferran de la vida y no quieren irse. Porque tienen miedo. Porque por fuera los podemos ver bien bonitos, bien vestiditos, bien olorosos, con el mejor perfume. Pero allá adentro sabemos que hay cosas que hacemos que no le desagradan a Dios. Y sabemos que vamos a estar delante de Él y que esas cosas van a estar descubiertas ante Él. Eso es lo que nos da temor. Así que vemos que una de las grandes consecuencias del pecado es que nos separa del hombre, nos separa de Dios, separa al hombre de Dios. Desde entonces ya no pudo tener el hombre comunión con Dios, ya no pudo andar delante de su presencia. Desde entonces el hombre perdió el acceso a la presencia de Dios. Y a partir de ahí vemos, hermanos, que comienzan a surgir un sistema de sacrificio para el hombre poder acercarse solamente a Dios, pero no poder contar con su presencia. Porque Dios tuvo que poner querubines y una espada de fuego que se revolvía de un lado para otro, para evitar que el hombre tomara del árbol de la vida, porque si comía iba a quedar eterno, iba a quedar eternamente perdido para siempre. No iba a poder morir. Así vemos que cuando Israel está en el desierto, Dios quiere morar en medio del pueblo de Israel. Y Dios le dice, yo quiero estar en medio de vosotros, pero yo sé que son malos, así que quiero que me hagas una tienda. Y en esa tienda, dentro de esa tienda vas a poner 2 depósitos. Uno va a ser llamado el lugar santo y otro el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo va a haber un velo bien grueso que va a hacer separación entre mi santidad y el pueblo de Israel. El hombre va a poder llegar delante de ese velo y ofrecer sacrificios de incienso. Pero no va a poder ir más allá detrás de ese velo. Solamente una sola vez al año el sumo pontífice podía entrar detrás de ese velo. Y entraba, pero no crea que era algo agradable. Algunas de las historias dicen que cuando el sacerdote entraba
al lugar santísimo tenía que ir amarrado con un cordón a sus pies. Algunos ponen en tela de duda eso, pero era una reverencia absoluta que el sacerdote no podía levantar su rostro, tenía que entrar con su rostro bajo. No había una puerta en el velo. Algunos creen que el velo estaba separado como un pie, unas 18 pulgadas, un pie y medio del piso, de tal manera de que el sumo sacerdote podía entrar, pero arrastrado, es decir, humillado delante de la presencia de Dios. Y no podía entrar con las manos vacías, tenía que entrar con sangre, porque iba a ser un sacrificio de expiación. Encima del arca del pacto había lo que se conoce como el propiciatorio, y en el propiciatorio el sumo pontífice tenía que rociar la sangre de un inocente cordero que había sido sacrificado fuera para apaciguar la ira de Dios. Y entraba y salía en una reverencia absoluta. Tenía que tener campanas en su manto, que era como una señal de que él estaba vivo todavía. Y dice la historia que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en todo Israel, en toda la ciudad, las multitudes por miles afuera, todos ellos se quedaban en un silencio absoluto. Porque si el sumo sacerdote moría por algún pecado que hubiera cometido, eso quería decir que los pecados de la nación no iban a ser redimidos, no iban a ser perdonados. Y todos estaban temblando afuera, y cuando salía el sumo sacerdote del lugar santo, como una señal de que el sacrificio había sido aceptado, entonces todos comenzaban a alabar y a cantar salmos, himnos, alabanzas al Rey de los cielos, porque había aceptado el sacrificio. Pero una vez más el pueblo quedaba lejos. Es más, en Éxodo capítulo 32 y 33, cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Moisés? Saca mi tabernáculo y ponlo fuera del campamento. Y por un tiempo el tabernáculo estuvo fuera del campamento. Y le dijo, es más, el pueblo de Israel no se puede acercar porque ellos han pecado. Solo tú te vas a poder acercar. Y cuando Moisés entraba al lugar santo, al tabernáculo, dice que la nube descendía sobre el tabernáculo y cubría el tabernáculo y cubría a Moisés. Y todos en las tiendas salían y se paraban en la puerta de la tienda y miraban hacia el tabernáculo, esperando que Moisés saliera con la palabra de Dios para ellos. Esperando que Dios les dijera: ya los he perdonado, ahora sí puedo volver. Siempre ha habido el anhelo en el hombre de quererse acercar a Dios, pero el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Más tarde, cuando Salomón edifica el templo, también tuvo que ponerse un lugar santísimo. Y había, de acuerdo a algunos, como un tipo de elevador por donde hacían pasar al sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio. Y los sacerdotes, cuando estaban ahí ministrando en ese templo de Salomón, el piso abajo era hueco. Y ponían hornos de fuego abajo, calentados por leña, para que el vapor pasara por entre las piedras que estaban del piso y el piso normal. Y de esa manera las piedras estuvieran tibias, porque los sacerdotes, cuando estaban ministrando en el atrio o en el lugar santo, no podían andar calzados, tenían que andar descalzos, como una reverencia, como una santidad. No podían correr, tenían que caminar despacio, porque no podía haber error alguno. Todo tenía que ser hecho en la más perfecta perfección, por cuanto estaban ministrando delante de un Dios santo. Delante de un Dios santo. Delante de un Dios que, cuando estaban en el desierto, dos muchachos hicieron locamente, tomaron fuego extraño que Dios no les había ordenado y se atrevieron a entrar al lugar santísimo, y la gloria de Dios salió y fulminó instantáneamente a aquellos muchachos.
Y después que fueron a recoger los cuerpos, Dios le habló a Aarón, los hijos de Aarón eran los que murieron, y le dijo Dios a Moisés, dile a Aarón que no se rasure su barba ni que derrame una lágrima por sus hijos, porque ellos han cometido una prevaricación contra mí. Así es la santidad de Dios. Y el pecado del hombre nos separa. Isaías capítulo 59, versículo 2. Si quiere anotar las escrituras. Dice, pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso lo estaba diciendo Isaías en el pueblo de Israel, cuando Israel se había vuelto rebelde contra Dios y Dios había cerrado los cielos y había dejado que la bendición cayera, y el pueblo ahora estaba afligido y angustiado y decía, ¿por qué todo este mal? Y el profeta le está diciendo, por vuestras iniquidades y por vuestros pecados no hay bendición, los cielos están cerrados y Dios no los va a bendecir por causa de los pecados, porque Dios no puede habitar con el pecado. Todos los hombres de Dios que según la Biblia vislumbraron la gloria de Dios, también quedaron, hermanos, impactados por las visiones que vieron y sintieron su conciencia abrumada por el peso del pecado. Por ejemplo, Job, si quiere anotar Job 42, versículos 5 y 6. Este hombre, después que pasa la prueba y que sus amigos lo estaban acusando, Dios dice que se le aparece en un torbellino, en un viento recio. Y luego Job expresa estas palabras, de oídas te había oído. Miren lo que dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él estaba viendo un torbellino tan violento, tan poderoso, tan estruendoso, que dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tú eres tan grande, tu santidad es tan sublime, tu poder es tan excelso, que yo me siento tan indigno de poder estar delante de ti. Otro hombre que quedó impactado fue Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 6, Dios se le revela a él en una zarza ardiendo. Y lo primero que escucha Moisés es, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santo es. Y cuando Moisés escucha eso, dice que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo que tapar su rostro, se tiró un manto encima. No puedo ver a Dios. Él es muy santo. Él es muy perfecto en sus caminos. Él es muy sublime. Yo soy tan vil, tan bajo. Eso es lo que Moisés está diciendo. Más tarde, Moisés le hace una petición audaz a Dios y le dice, si me vas a llevar y vas a sacar a este pueblo de acá, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? Yo voy a hacer pasar todo mi poder delante de ti, pero cuando pase mi presencia real, yo te voy a meter en una hendidura de la peña y voy a poner mi mano sobre ti, porque estas son las palabras, Éxodo 33, 20. No podrás ver mi rostro, por cuanto no me verá hombre y vivirá. Si tú me ves, Moisés, tú no puedes soportar mi gloria. Mi santidad te consume inmediatamente. Isaías en el capítulo 6, versículo 5, lo leíamos el domingo pasado. Él vio a su majestad el rey sentado en un trono alto y sublime, y dice que sus faldas llenaban el templo. Y cuando él ve esa visión, dice, él expresó estas palabras, Isaías 6, 5. Él dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Es decir, se espantó, tuvo temor cuando contempló la gloria de Dios. Cuando Ezequiel vio la visión extraña en Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Cuando él ve la visión extraña de los 4 seres vivientes alados con las ruedas que giraban y aquellos serafines que tenían 6 alas, dice que los serafines mismos, mire la santidad de Dios, los serafines mismos se tapaban su rostro con 2 alas. Su rostro, sus pies con otras 2 alas, y con 2 alas volaban. Cuando dice que eso vio Ezequiel, caí cuando le vi, me postré sobre mi rostro. Yo no puedo contemplar, esto es demasiado sublime, esto es demasiado grande. Se cayó postrado a sus pies. ¿Se acuerdan Apocalipsis 1:17? Cuando el Señor se le aparece a Juan, ya es un anciano, está expatriado, habían mandado al exilio. Uno de los generales, creo que fue Vespasiano el que lo mandó. La historia dice que fue el único apóstol que murió de edad. Todos los demás fueron martirizados, pero Juan fue el único que murió de viejo. Y la historia dice que a él Vespasiano lo mandó a hervir en una olla de aceite hirviendo, y milagrosamente sobrevivió. Entonces él lo mandó a la isla de Patmos. Y la razón por la que Dios no permitió que muriera es porque todavía el Apocalipsis no se había escrito y Dios no había terminado su ministerio. Yo quiero decirles una palabra en este momento: mientras Dios no haya terminado con nosotros, no nos vamos de acá. Amén. No importa lo que diga el médico, no importa lo que pase, cuando Dios termine, entonces nos vamos. ¿Y cómo fue la aparición de Jesucristo, del Cristo resucitado? Apocalipsis capítulo 1, usted lo puede ver, dice que su voz era como trueno. Vamos a leerlo mejor, Apocalipsis 1, abra Apocalipsis 1. No estaba en mis planes, pero no me quite mucho tiempo esto, pero mire, Apocalipsis 1, verso 4. Verso 9 dice: yo Juan, verso 9, gracias hermano. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día del Señor aquí que equivale al domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Él oyó una voz como un estruendo grande. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Él está viendo una visión, no está soñando, no es comida, una mala comida. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero mire cómo lo mira, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Él no andaba en blue jeans ni andaba en chores. Vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué pasó con Juan? Se sonrió, comenzó a hablar en otras lenguas,
Cuando le vio, dijo: oh, qué bueno, Señor Jesús. Corrió a abrazarlo. Juan, el teólogo, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es decir, la visión majestuosa. Juan no ha muerto. Juan está todavía en este cuerpo de muerte, como usted y como yo. Juan no ha sido glorificado todavía. Y cuando él le ve en este cuerpo, dice que él se fue para atrás. Fue tan grande el impacto de esa visión celestial que vio del Cristo resucitado. Ese Cristo que viene por usted y viene por mí en el día del Señor. Él viene pronto, hermano. Él viene pronto por su iglesia. Cuando le vi, caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y poseo la llave de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. ¿Alguien puede dar gloria a Dios en esta mañana? El Cristo de esta iglesia no está muerto, el Cristo de esta iglesia vive. Y no es un Cristo débil, es un Cristo de poder. ¿Se acuerdan aquellos soldados que fueron en el Evangelio de Juan? Creo el capítulo 20 o 21. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní orando, y manda, los sacerdotes envían a la corte a los soldados del templo. Y dice que la primera vez cuando Jesús les pregunta: ¿a quién buscáis? Jesús les respondió, ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Él les dijo: yo soy. Les habló como Dios. ¿Y qué pasó? Dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Y yo creo que ellos cayeron en una posición de adoración, rostro en tierra. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Por eso el salmista dijo: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Y vosotros, montes, ¿por qué saltasteis como corderos de la manada? Y luego él contesta, dice: a la presencia de Dios tiembla la tierra. Si la tierra tiembla a su presencia, ¿cuánto más nosotros? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, digo esto porque si Dios pudiera correr por un momento las cortinas que cubren la invisible majestad de Dios, le digo una cosa: ninguno de nosotros pudiéramos verle. Ninguno de nosotros. La razón es por nuestra pecaminosidad, por nuestro pecado, por este cuerpo de muerte. Es por eso que cuando Cristo venga en gloria, lo primero que Él va a hacer en su iglesia es cambiarnos, transformar este cuerpo de muerte en un cuerpo de gloria. Este cuerpo de deshonra y de debilidad en un cuerpo de poder. Este cuerpo consumido por el pecado en un cuerpo santo y glorioso. Para que entonces sí, en ese nuevo cuerpo sí podamos nosotros verle a Él. Y Juan lo dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Anote esa escritura. Primera de Juan dice: amados, mire, esta es la esperanza gloriosa suya y mía. Amados, dice, ahora somos ¿qué? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Estoy malo por este oído, no escucho nada de aquí de este lado, no sé por qué. Todos los amenes son aquí en estas dos hileras. A ver, les vamos a dar otra oportunidad. ¿Les damos otra oportunidad, hermanos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ah, sí están, ya se despertaron, gloria a Dios. Amados, ahora somos ¿qué? Pero mire lo que dice Juan: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ahora nosotros no somos lo que vamos a hacer. Gloria a Dios, yo me gozo con eso. Un día esos dolores de artritis se van a desaparecer. Esos problemas con la columna, con la rodilla, ese nervio ciático se va a ir un día, hermanos.
Gloria a Dios. Pero mire lo que dice, lo hermoso que es la Escritura. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús venga en gloria, seremos ¿qué? Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Cuando Él se manifieste, entonces nosotros nos manifestaremos al mundo. Porque le vamos a ver tal como Él es. Lógicamente, hermanos, y esto es lo glorioso del Evangelio, que se lo voy a explicar después, pero esto es lo majestuoso del Evangelio. Para que esto suceda, algo tiene que pasar con nosotros hoy que estamos aquí en este cuerpo. Pero cuando Él venga, su majestad, imagínense, cuando Jesús venga la segunda vez, porque Jesús vino la primera vez cuando nació en Belén. La segunda vez que Él venga y ponga sus pies sobre la tierra, dice la Biblia que lo va a Zacarías 14, usted lo puede leer, va a poner sus pies sobre el monte de las bienaventuranzas. Y cuando Él ponga sus pies ahí donde Él se ascendió al cielo, ese monte, cuando Él ponga sus pies, se va a estremecer tan poderosamente que se va a partir en dos. Y los muertos israelitas que estén en los sepulcros se van a levantar de sus sepulcros cuando Él venga. Pero 7 años atrás el Señor ya ha venido por su iglesia. Y cuando Él venga la segunda vez, que esté la gran batalla de Armagedón, dice que con el resplandor de su venida va a destruir a todos los ejércitos que estén en el valle de Josafat. Con su luz solamente. Entonces cuando el Señor venga en gloria, y esto no me lo estoy inventando yo, esto es palabra de Dios, hermanos. Cuando Él venga en su gloria, su santidad, por la sangre de Cristo que ha sido invocada sobre nuestras vidas, absorberá este cuerpo de muerte y lo transformará en un cuerpo de vida. Absorberá este cuerpo de deshonra y lo transformará en un cuerpo de honra. Absorberá este cuerpo de debilidad y lo transformará en un cuerpo de poder. Su presencia cuando Él venga. Es por eso, hermanos, que Juan dice: todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes en Él. Entonces le veremos cara a cara. Y concluye, dice en esta parte: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él también es puro. ¿Por qué nosotros nos guardamos de las cosas de este mundo? ¿Por qué nosotros nos guardamos del pecado? Vale la pena abstenerse, hermano, vale la pena. Yo sé que para el borracho le es difícil cuando pasa y ve las cervezas bien frías y se acuerda de cómo eran aquellas cervezas y viene a la memoria del sabor, pero que dice: oh, yo quisiera tomarme una de estas heladitas en este calor tremendo, pero no, yo tengo una esperanza mejor. Así que cerveza, quédate ahí, porque yo tengo una esperanza más sabrosa que esto que tú me estás ofreciendo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Camina en santidad, hace las cosas rectamente bien, practica la ética cristiana. Hermano, es un creyente fiel, es temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que un día se va a encontrar con Él. Y hay un ejemplo en la Biblia, en Éxodo capítulo 34, versículo 9. Moisés sube. La primera vez que Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, el decálogo, 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. De acuerdo a algunos eruditos, esos 10 mandamientos estaban divididos en 2. En una tabla habían 4 mandamientos y en otra tabla habían 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver nuestra relación para arriba con Dios. Los 6 otros mandamientos tienen que ver en nuestra relación con nuestro prójimo. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Todo eso tiene que ver, eso yo no lo hago con Dios, eso lo hago con mi prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo.
Todo eso tiene que ver. Entonces, cuando Moisés sube al monte la primera vez y desciende con las 2 tablas que fueron cortadas por el dedo de Dios y las letras escritas por el dedo de Dios, y Moisés desciende al monte, Dios le dice: apresúrate, porque tu pueblo, le dice Dios. Imagínense, ya Dios lo estaba negando al pueblo de Israel por el pecado. Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido y han hecho un ídolo. Y cuando Moisés llega, el pueblo estaba desenfrenado en un carnaval como esos de Mardi Gras. Horrible. Orgías, toda clase de pecado. Y Moisés, cuando ve eso, se enfurece tanto que agarra aquellas tablas que Dios le había dado, y porque el pueblo había quebrado la ley, las hace pedazos. Y luego manda moler aquellas tablas y se las da que se las bebiera el polvo, el pueblo, en agua. Porque habían quebrantado la ley de Dios, de ese Dios santo. Ese Dios que cuando descendió al monte Sinaí, el monte temblaba, y el pueblo mismo le dijo a Moisés: no hable el pueblo con nosotros, porque verdaderamente entendemos que Él es muy santo. Habla tú con Él y dinos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero después Dios le dice: ahora que te quebraste, te metiste en un problema serio, Moisés, porque quebraste las tablas que yo te di. Ahora quiero que tú te labres 2 tablas, que te las pongas en tu espalda y comiences otra vez a subir al monte. Nunca se enoje por la desobediencia de otros, porque el que se va a meter en problemas es usted. Pablo le dice a Timoteo: no te metas en pecados ajenos. Deje que los otros vivan como quieran. Si sabe que el que está a su lado está viviendo una vida desordenada, ore, pero mire, su boca cerradita. No ande hablando, no ande criticando. No. Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides vas a ser medido. Pero ese no es mi tema, me estoy desviando del tema. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se va al monte, y por 40 días, otros 40 días está allá en el monte, y otra vez Dios vuelve a escribir los 10 mandamientos. Y entonces sí, Moisés contempla la majestad de Dios. Y cuando Moisés desciende, nota algo: que todos los que lo veían huían de su presencia, corrían de su presencia. Hoy viene Moisés, salían, se tapaban los ojos y salían para otro lugar. ¿Por qué? Porque a Moisés le resplandecía su rostro. Es decir, y esto entendamos lo que la Biblia está diciendo. La Biblia usa términos para nuestra comprensión, para que nosotros lo entendamos. Dice que le resplandecía. En otras palabras, cuando los hijos de Israel miraron el rostro de Moisés, no vieron rostro, vieron una luz que irradiaba de su rostro. Vieron una luz. Cuando la Biblia habla de vestidura blanca, habla de una luz. No son vestidos, sino es una luz. Y ahí lo dice Moisés, Éxodo 34, 29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moisés solamente habló con Dios y la majestad de Dios se penetró en su piel. Cuando Cristo venga, será algo más excelente que eso. No solamente nuestro rostro va a ser transformado, todo nuestro ser va a ser transformado. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que aquí vemos, hermanos, que el pecado hace separación, nos separa. Y a esta separación, Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Esa separación se le llama muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero llegamos al capítulo 3, el hombre fue expulsado. Y uno dice: ¿y por qué no murió? Murió porque desde ese momento Adán comenzó a morir. Desde ese momento Adán ya no fue el mismo. Desde ese momento todo comenzó a cambiar. Corte una rama de un árbol y ¿qué va a pasar con esa rama al siguiente día? Se muere. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer.
Yo soy la cepa, yo soy la vid, vosotros son las ramas. Permanezcan en mí y van a estar verdecitos, van a echar frutos, van a echar hojas, van a ser fructíferos. Pero sepárense de mí. Hagan actos de desobediencia, rebélense contra mi palabra y mi bendición no va a estar en ustedes. Yo no los voy a bendecir. Es más, ni vuestras oraciones voy a escuchar. Hay veces, hermanos, que Dios se enoja tanto con nosotros que no nos escucha nuestras oraciones. Pero cuando usted está bien delante de Dios, entonces, hermanos, sus oídos están atentos al clamor de los justos. Claman los justos y Jehová ¿qué? Oye. Entonces el Señor Jesús mismo habló al respecto de eso, hermanos, como la segunda muerte, en la eterna separación de Dios, lo que se conoce como el infierno. En Mateo 25:30 Él habló de las tinieblas de afuera. Más adelante en Apocalipsis y Lucas Él habla, hermanos, de la muerte segunda, el lago de fuego, para referirse a esa eterna separación de Dios. Hoy estamos en la dispensación de la gracia. Y si bien es cierto que hay una escritura que dice que Dios no escucha a los pecadores, Dios sí los escucha. Porque Dios es grande en misericordia. Es grande en su misericordia. Pero llegará el momento en que Dios sí va a separar definitivamente al hombre de él. Y en ese momento el hombre, la separación más terrible va a ser cuando el hombre esté totalmente marginado, separado de Dios por toda una eternidad. Un hombre de afuera puede tener un accidente y allá en el momento de la desesperación invoca el nombre de Dios mío, perdóname, ayúdame, sálvame. Y Dios extiende su misericordia y lo salva. Aunque no es cristiano, Dios lo salva porque Dios lo ama. Pero llegará el día en que ese hombre va a clamar, si no se arrepiente, si no se entrega al Señor Jesucristo, si no cree en el Evangelio, ese hombre va a quedar separado, cortado eternamente para siempre y nunca más va a poder recibir el favor de Dios en su vida. Entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. Ahí van a llorar, ahí van a crujir de dientes, en una absoluta tiniebla, nada de luz, separación para siempre, nada del gozo. Hoy tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría, pero en el infierno no va a haber nada de eso. Entonces esa es la consecuencia del pecado en el hombre. Lo primero que hace, nos separa de Dios. Lo segundo, no tengo tiempo, pero se lo voy a decir rápidamente acá. El pecado, hermano, pervierte al hombre llevándolo a la esclavitud. Eso es lo más triste. Que el hombre es llevado a la esclavitud. Mire, lea la Biblia. Después que el hombre es expulsado, a los días miramos que Caín mata a su hermano Abel. Después caminamos unos capítulos antes, llegamos al capítulo 6 y leemos que todo pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal. Se había totalmente desviado el hombre de lo que Dios. Y Dios tuvo que destruir con un diluvio a lo que él había creado con tanto primor. Sale Noé del arca y luego encontramos que Noé maldice a su hijo Cam porque lo vio desnudo. Deshonró su cuerpo, no respetó a su padre en ese aspecto, porque hermanos, ver la desnudez de un padre es un pecado grave ante los ojos de Dios. Y Dios, hermanos, vimos la maldición. Después el apóstol Pablo, en Romanos, creo que hasta aquí quizás nos vamos a poder quedar. Romanos capítulo 1, versículo 18. El apóstol hace una descripción de nuestra condición antes de venir a Cristo. Cómo están los perdidos allá afuera, la gente que no tiene temor de Dios. Esta es la condición. Romanos capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice el escritor acá sagrado en este pasaje. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, no podemos negar la existencia de Dios.
No podemos negar. Los ateos pueden decir, pero los mismos ateos en el hecho de su muerte dicen, Dios mío, sálvame. Lógicamente, eso no lo van a decir las noticias. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí viene la consecuencia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la triste condición del hombre sin Dios. Del hombre sin Dios. Está separado de Dios y está pervertido, llevado a la esclavitud por causa del pecado. Pero el otro domingo vamos a hablar de la grandeza de Dios, del amor de Dios hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora tengamos esto, una iglesia gloriosa, un lugar de refugio, un lugar de descanso, una comunión con Dios. Ahora, hermanos, aunque estamos en este cuerpo, Dios es tan bueno que Él hace descender su espíritu sobre nosotros. Y cuando su presencia viene, hermanos, somos fortalecidos, somos consolados, somos animados, las cargas se hacen livianas, la cruz se hace menos pesada, el camino se hace fácil. ¿Por qué? Porque Dios toma de Él y lo deposita en nosotros. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra. Y vamos a seguir hablando más de esto el próximo domingo, hermano, con la ayuda del Señor, estudiando lo que Dios hizo por su sacrificio, cómo quitó esa barrera, cómo rompió ese velo para que ahora nosotros podamos entrar a Él, comprendamos el verdadero privilegio de lo que es ser un cristiano, un hijo de Dios. Usted debe de sentirse privilegiado, honrado. Nosotros, la iglesia, hermanos, disfrutamos de un mejor pacto.
Tenemos una mejor relación, aún que el mismo pueblo en la época de Israel, en la época de Salomón, hermano. Ese templo era hermoso, pero el templo nuestro es mucho mejor todavía. La relación nuestra es mucho mejor todavía. ¿Todo por qué? Porque Él murió por nosotros. Pónganse en pie en este momento. ¿Por qué no le da gracias a Dios? Estamos a media de este estudio todavía. Vamos poco a poco comprendiendo para que valoricemos el sacrificio de Cristo. Cierre sus ojos, o si quiere levantar sus manos, hágalo, pero dele gracias a Jesús en este momento. Dígale gracias, Señor, porque a pesar de que era malo, usted me amó y usted vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y con su sangre nos ha redimido de todo pueblo, linaje, de toda tribu, de toda nación. Y nos has hecho para Dios Padre reyes y sacerdotes. Y nos has dado la esperanza de que un día reinaremos con usted en gloria. Porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando usted se manifieste, seremos como usted. Porque le veremos como usted es. Gracias, Señor. Levante su voz en totalidad y en totalidad a ti. Yo rindo mi alma y mi corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, Señor. Tómalo, mi buen Señor. Tómame, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Sí, Señor. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Oh, Señor, tómame, aquí estoy. Levante su voz en totalidad, Señor, en totalidad a ti. En totalidad a ti, Señor. Rindo mi alma y corazón. Sí, Señor. No tengo nada más que dar. Sí, y tómalo, mi buen Señor. Oh, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, Señor, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Sí, y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Estamos muy agradecidos por tomarse el tiempo de ver nuestro servicio y esperamos que el mensaje de hoy le haya acercado más a nuestro Señor Jesucristo y le haya ayudado para encontrar su propósito en su diario caminar espiritual. Si necesita oración, por favor visite nuestra página web, manténgase conectado a nuestra iglesia y síganos en nuestras redes sociales
y esperamos verle pronto en uno de nuestros servicios. Si este ministerio es de bendición para su vida, seleccione el botón de like, suscríbase a nuestro canal y seleccione la campanita para recibir notificaciones.